En su primera aparición en un escenario internacional en marzo del año 2020, Mauricio Macri sostuvo que peor que el coronavirus es el populismo. Y esa frase, propia de quien vive en un cumulus flatus desde hace mucho tiempo, dio vueltas por el mundillo político, económico y comunicacional de nuestro país. Y altos funcionarios del actual gobierno, caracterizados dirigentes y famosos periodistas, tomaron a Macri prácticamente por la yugular, pretendiendo demostrar que no es así. Algunos acólitos, por supuesto, que le aplaudieron. Creo que quienes lo criticaron y quienes lo aplaudieron cayeron en el error de siempre del liberalismo de caracterizar al peronismo como un populismo, porque no tenemos que perder de vista que lo que Macri en realidad quiso fue descalificar al peronismo en ese foro internacional, no al populismo. A pesar de eso, yo coincido con la frase de Macri. Claro, ¿cómo no voy a coincidir? El populismo es peor que el coronavirus, porque el populismo, como territorio del demagogo, busca, eh, no busca soluciones concretamente, sino que busca solamente prometer para hacerse del poder. Ese es el populismo, esa es la demagogia. Aquellas mentiras a designio reconocidas por Sarmiento en la falsificación, en su falsificación deliberada de la historia de Facundo Quiroga, son madre de las contemporáneas fake news, las falsas noticias o los sofismas con los que el macrismo construyó la posverdad. La demagogia es la forma de hacer política prometiendo lo que candidatos o candidatas suponen que el pueblo quiere escuchar. Cuando yo era joven había un cantante santafesino muy famoso, un gran cantante y un gran autor, llamado Coco Díaz, que cantaba música litoraleña. Y en uno de sus chamamés, él cuenta que un político llega en campaña a un pueblito y para hacer campaña comienza a prometer la construcción de escuelas, la construcción de hospitales y la construcción de un puente, ante lo cual un parroquiano, un ciudadano de ese pueblo, le dice, pero doctor, si en este pueblo no hay ríos. Y entonces el político le dice, bueno, entonces vamos a construir todos los ríos que haga falta. Eso es el populismo, eso es la demagogia. El peronismo, es decir, el pensamiento de Perón hecho doctrina nacional, nunca fue populista, ni mucho menos demagógico. La historiografía oficial, ya de derecha, ya de izquierda, ya liberal, pero hijas todas de la burguesía que las parió, han pretendido identificar populismo y demagogia con peronismo. Pero mienten a designio, como mintieron ellas y ellos en campaña, prometiendo lo que sabían que no iban a cumplir, porque no querían cumplirlo. Hablaron de pobreza cero, prometieron que venían a dejar todo lo que estaba bien y solo modificar lo que estaba mal. Prometieron que no habría inflación, que no endeudarían al país, prometieron que sobraría el trabajo e hicieron 1000 promesas más. Nos pidieron paciencia, derivándonos al próximo semestre. Y así hoy se quedaron con mañana y mañana con pasado. Pero aquella luz al final del túnel finalmente no apareció. A menos no apareció de la mano de ellos, ni de ellas. Ante el coronavirus, gobiernos liberales, demagógicos y populistas han llevado a naciones a un abismo de pesadilla. En Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y Chile sus gobernantes se burlaron inicialmente del coronavirus. Algunos se siguen burlando en la actualidad. Y demagógicamente ejercieron un populismo lamentable, diciéndole a los ciudadanos y ciudadanas de sus países que no debían guardar cuarentena porque el virus no era tan grave, y hasta dijeron que debían primero infectarse todos masivamente para quedar inoculados. Además, aconsejaron hacerse gárgaras de lavandina o de algo parecido. Mentiras a designio, fake news,
o irresponsabilidad de creer que como políticos sabían más que los científicos. Las estadísticas que no mienten nos dicen que hoy, 17 de junio, en Estados Unidos hay 2 millones de infectados y casi 120.000 muertos. En Inglaterra murieron cerca de 50.000 personas y el mismísimo primer ministro tuvo que comerse sus burlas porque cayó víctima de la enfermedad. Brasil ya casi llegó al 1.000.000 de infectados y 50.000 muertos y periódicamente renuncia un nuevo ministro de salud en disonancia con el presidente. Perú confirmó ayer 240.000 casos y 7.100 fallecidos y en Chile llegaron a los 250.000 casos confirmados y 3.615 muertos. Todo esto comparado con los 35.000 contagiados y la tragedia de los 913 muertos de nuestro país, habla a las claras de que verdaderamente el populismo es peor que el coronavirus, porque el político populista, el demagogo, no se preocupa por la solución de los problemas, sino por su propia popularidad. Esto es una tragedia lo que está pasando. Esto no es una competencia para ver quién tiene más o menos damnificados por la pandemia, pero sirve para medir causa y efecto de la responsabilidad o la demagogia. Esto es muy serio. Estamos ante una grave crisis humanitaria y para enfrentarla hacen falta personas serias. Que Macri, desde su cumulus flatus, no le hace ningún favor hablando como habla, descalificando las opciones posibles. Lo que nos ocurre es muy serio y el pueblo argentino lo entendió y el gobierno actuó a tiempo, consiguiendo incluso apoyo responsable de parte de la oposición. Algunos líderes populistas tuvieron que cavar fosas comunes para enterrar a sus muertos, otros tienen que elegir día tras día de quién se ocupan y a quién dejan morir abandonado. Esas y esos son los problemas que generan la demagogia. Y en nuestra Argentina el liberalismo es en esencia populista y por sobre todas las cosas demagógico, el neoliberalismo. Y en esto coincido con Macri respecto de su afirmación inicial. El populismo es peor que el coronavirus. Muchas gracias.